Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Les cuento una cosa que si no después me olvido. Eh, Federico está haciendo una pequeña modificación en el trabajo de laboratorio 1. Creo que en el día de hoy o mañana va a agregar al trabajo de laboratorio 1 esa pequeña modificación. ¿Mm? Me dijo que les avise que, eh, que bueno, está esto pendiente. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a empezar la clase de hoy. Está grabando, todo bien. Bueno, el tema de hoy es sistema de referencias no inerciales. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver hoy. Eh, bueno, yo les pedí que vean algunos videos. El video, bueno, que hicimos de la cátedra y después unos videos complementarios. Bueno, vamos a mostrar algunas cosas del video de la cátedra para reforzar los temas. Bueno, acá hay un listado de problemas que vamos a intentar hacer. No sé si todos, pero bueno, vamos a hacer algunos de ellos, o la gran mayoría. Bueno, cuando hablamos de sistema de referencia inercial, nos referimos a sistemas de referencia donde son válidas las leyes de Newton. Básicamente, las leyes de Newton, ¿qué son? Bueno, la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, el principio de acción y reacción, y el principio de inercia, ¿no? Que básicamente lo que dice el principio de inercia es que si sobre un cuerpo no hay fuerzas o la suma de fuerzas es nula, el cuerpo tiene aceleración cero o velocidad constante, ¿no? Acá tenemos que profundizar el concepto de fuerza. Ya lo hablábamos, ustedes lo conocen en el CBC, pero nosotros en física, cuando hablamos de fuerza, nos referimos a interacciones, ¿no? Siempre que tengamos una interacción, la interacción siempre se da entre dos cuerpos. Tenemos interacciones que son a distancia, como la interacción gravitatoria, la interacción magnética, la interacción eléctrica, ¿sí? Eh, y bueno, lo importante es que cuando tenemos interacción aparecen fuerzas, ¿sí? Esas fuerzas siempre se dan de a pares. Tenemos interacciones de contacto, como la normal. Entonces, cuando decimos sumatoria de fuerzas, son sumatoria de fuerzas debido a interacciones, básicamente, ¿no? La sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. El principio de inercia dice que si la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero, la aceleración es nula, o sea que se mueve con velocidad constante. A los fines prácticos, uno puede definir un sistema de referencia inercial fijándose en puntos fijos en el universo como las estrellas, ¿no? Ustedes conocen perfectamente que las estrellas en el cielo parecen moverse porque en realidad lo que está haciendo es rotar la Tierra alrededor de su eje, ¿no? Pero las estrellas, con buena aproximación, se pueden considerar que son puntos fijos. Entonces, si uno toma, por ejemplo, tres estrellas que forman, digamos, que tienen un ángulo visto desde la Tierra, que es 90 grados, y podemos plantear tres ejes, ¿no? Un eje X, un eje Y, un eje Z. Bueno, esas estrellas están fijas, y eso podría ser un buen sistema de referencia inercial. Otra cosa que vamos a profundizar hoy, que ya empezamos a ver, es que cuando yo tengo un sistema de referencia inercial, tengo un observador que está en ese sistema de referencia inercial. Si tenemos otro observador que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante respecto de ese primer observador, ese segundo observador también está en un sistema de referencia inercial. Bueno, estas son cosas que habíamos charlado un poquito cuando hablamos de momento relativo, así que vamos a volver a charlar de estas cuestiones de momento relativo. En el momento relativo, básicamente lo que hacemos es tener dos observadores, ¿no? Tenemos dos observadores, un observador O, un observador prima. Habíamos encontrado la relación entre las posiciones que ve un observador de un punto P y el otro, ¿no? Y la relación que hay entre la posición de ambos observadores. Bueno, acá claramente habíamos visto que la suma de estos dos vectores es este de aquí, ¿no? O sea, RO' más RPO' es RPO, es esto que tenemos aquí.
Y bueno, y vamos a encontrar la relación básica que hemos usado en momento relativo, que es la relación de velocidades que se obtiene derivando, ¿no? Si derivamos respecto al tiempo, obtenemos la relación básica, la velocidad que ve un observador del punto P con la que ve el otro, ¿no? Y acá tenemos la velocidad de un observador de O' respecto a O, ¿no? La velocidad que ve, que se mueve O' respecto de O. Esto ya sabíamos que es una suma vectorial. Bueno, a ver, me está pidiendo entrar, vamos a admitirlo. Bueno, esta expresión de momento relativo, habíamos dicho que si queremos obtener las aceleraciones, podemos derivar respecto al tiempo y obtenemos esta relación de aceleraciones, ¿no? La aceleración con que se mueve el punto P respecto al observador O está vinculado con la aceleración que ve el punto B del observador, el observador primer, el punto P, y acá tenemos la aceleración de ambos observadores, ¿no? Acá hay una cuestión muy importante, es que si A, la aceleración O', O es nula, entonces ambos registran la misma aceleración. ¿Por qué eso es importante? Bueno, ahora lo vamos a ver. La aceleración está vinculada en la segunda ley de Newton está vinculada con la fuerza. Entonces, aquellos sistemas en los cuales la aceleración O' es nula, son sistemas muy especiales. Son los sistemas justamente que son de referencia inercial, ¿no? Son sistemas de referencia inercial que lo simbolizamos con la sigla SRI, ¿no? Fíjense, acá dice, si la aceleración de O' respecto a O es nula, ambos sistemas de referencia miden iguales aceleraciones, pero bueno, obviamente distintas velocidades, porque la relación de velocidades es esta de acá arriba. Bueno, si la velocidad O' es constante en el tiempo, las aceleraciones son iguales. ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque ahora lo vamos a ver, pero cuando tenemos esta transformación en las cuales un observador se mueve respecto de otro a velocidad constante, lo llamamos habitualmente con el nombre de transformación galileana, en honor a Galileo Galilei, ¿no? Entonces acá tenemos la relación que tienen que cumplir tanto la posición, la velocidad, como la aceleración y el tiempo, cuando tenemos una transformación galileana entre dos observadores, ¿no? O sea, la transformación galileana es aquella en la cual el observador O' se mueve a velocidad constante respecto de O. ¿Por qué esto es importante? Bueno, cuando tenemos una transformación galileana, ambos miden la misma aceleración. Y la aceleración, en la segunda ley de Newton, está vinculada con la fuerza. Y la fuerza es un concepto que no depende de la cinemática, depende de las interacciones. Cuando yo tengo un cuerpo que está interaccionando con otros cuerpos, hay interacciones de distancia, interacciones de contacto. Las fuerzas no dependen de las aceleraciones, ¿está bien? Entonces, yo tengo un observador O', que ve un cuerpo P. Ese cuerpo P tiene sus fuerzas, y esas fuerzas son independientes de la aceleración que hay entre ambos observadores, ¿no? Entonces, se define como sistema de referencia inercial aquel que verifica la primera ley de Newton, la ley de inercia, que dice que, por ejemplo, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, su aceleración es nula. Si el observador O' se mueve a velocidad constante respecto de O, y O está en un sistema de referencia inercial, entonces el observador O' también está en un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque, bueno, si uno mide velocidad constante, el otro también va a medir velocidad constante, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Vamos a ver, bueno, acá tenemos la conclusión que ya habíamos hablado. Todo observador que se mueve a velocidad constante respecto a un sistema de referencia inercial está en un sistema de referencia inercial también. Bueno, entonces vamos a hablar del sistema de referencia no inerciales. Esto lo mostré en la clase de dinámica, está en el video y vamos a charlarlo en detalle. Un sistema de referencia inercial justamente es cuando yo tengo dos observadores y un observador está acelerado con respecto al otro. O sea, el observador acelerado está en un sistema de referencia inercial. Eso es lo que vamos a ver ahora.
¿Mm? Y acá este ejemplo ya lo habíamos charlado, pero vamos a seguir profundizando. Tenemos un vagón de tren, ¿sí? Y hay una esfera apoyada en el vagón de tren. El vagón de tren se mueve hacia la derecha con una cierta velocidad. Y en un momento determinado empieza a frenar bruscamente. ¿Mm? Cuando empieza a frenar bruscamente, ¿qué es lo que vemos? Bueno, claramente vemos que esta esfera se mueve. Si tenemos un observador dentro del vagón de tren, vemos que esta esfera se mueve aceleradamente y choca contra la pared de adelante del vagón. ¿Mm? ¿Está bien? Eso en realidad, para un observador que está dentro del vagón de tren, en realidad no se puede explicar con las interacciones, porque claramente sabemos que las interacciones que tenemos sobre la esfera son las interacciones que hay aquí, que son una interacción a distancia, la fuerza gravitatoria, y una interacción de contacto, la normal. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿no? El diagrama de cuerpo libre que está actuando sobre la esfera es la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Si yo digo, hago la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de fuerzas es nula. Sumatoria de fuerzas es nula. Entonces la segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Que la aceleración va a ser cero. ¿Mm? Sin embargo, ¿qué ve un observador que está acá arriba del vagón? Bueno, el señor que está arriba del vagón ve que, bueno, primero él se va a ir hacia adelante, se va a ir hacia adelante por el frenado, ¿no? Cuando uno frena, se va hacia adelante. Y la esfera claramente se acelera y va a chocar contra la pared de adelante del vagón. ¿Mm? ¿Esto me están entendiendo, chicos? ¿Lo que estamos hablando? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. Entiendo, sí. Bien, perfecto. ¿Cómo lo explica un observador que está parado fuera del vagón? Bueno, lo que está parado fuera del vagón, ¿qué es lo que ve? Bueno, él dice, bueno, acá en realidad tenés la normal, tenés el peso, la aceleración es nula, la esfera se mueve con velocidad constante, ¿sí? Se va a mover con velocidad constante, pero claro, la pared del vagón, él ve que está frenando. Entonces, claro, la pared del vagón frena y esto se mueve con velocidad constante y frena de tal manera de que es un movimiento de frenado, de desacelerado con aceleración. Entonces, visto desde afuera, lo que se ve es que la esfera choca contra la pared porque la pared se está frenando. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? El observador que está adentro, o digamos, si yo pongo una cámara acá, yo pongo una cámara para que no tengamos la inercia que tiene el observador. Si yo pongo una cámara dentro del vagón, lo que vemos dentro del vagón, que misteriosamente, de golpe aparece una fuerza mágica que lo impulsa a esta esfera hacia la derecha y que la hace chocar contra la pared del vagón, ¿no? Esa fuerza es una fuerza que no es una fuerza real, porque no es una fuerza debido a interacciones. Nosotros decimos que las fuerzas debido a interacciones son las fuerzas reales. Esta fuerza es una fuerza ficticia que aparece sobre esta esfera porque está en un sistema que está acelerado. ¿Mm? Entonces, lo importante aquí es que necesariamente si tenemos un observador dentro del vagón, decimos, las fuerzas que actúan sobre el vagón son sobre la esfera son la normal y el peso, exclusivamente. Y entonces, el observador que está dentro del vagón, ¿cómo puede explicar que esta esfera se acelere hacia la derecha? Bueno, la única manera de explicarlo es que aparece una fuerza ficticia que le vamos a llamar con el nombre de fuerza F asterisco, ¿m? Que es igual a la masa por la aceleración que tenga el vagón. ¿Está bien? Esta fuerza impulsa a la esfera hacia la derecha y hace que choque contra la pared del vagón. ¿M? Si este señor que está dentro del vagón no hace uso de esta fuerza, no puede explicarlo por qué se acelera hacia la derecha. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre
cuando tengamos un sistema de referencia no inercial, ¿qué quiere decir un sistema de referencia no inercial? Bueno, un sistema acelerado. Si yo tengo un observador acelerado, van a aparecer este tipo de fuerzas. Este tipo de fuerzas que llamamos fuerza F asterisco, que no es una fuerza debido a interacciones, es una fuerza ficticia. Lamentablemente en los libros se le pone el nombre de fuerza inercial. Van a ver en los libros que dice fuerza inercial. Eso no es un buen nombre, porque la fuerza inercial justamente aparece en los sistemas de referencia no inerciales. ¿Y cómo podemos calcularla, esa fuerza F asterisco? Bueno, la vamos a calcular con esta fórmula que tenemos aquí abajo. La fuerza asterisco, fíjense, tiene un sentido contrario a la aceleración del vagón. ¿Está bien? La aceleración del vagón es hacia la izquierda, porque está frenando. Y la fuerza asterisco es hacia la derecha. ¿Y cómo la ponemos? Bueno, eso lo ponemos con el signo menos que tenemos acá. Esto significa que se opone en sentido a la aceleración del vagón. ¿Y a qué es igual? Bueno, es igual a la masa que tenga la esfera por la aceleración del vagón. Esta va a ser la fórmula que vamos a usar para sistemas de referencia no inerciales. Ustedes han visto en el video un par de problemitas, ahora los vamos a volver a remarcar. O sea, cuando yo tengo un problema donde hay un observador acelerado, yo siempre puedo plantear el problema desde un punto de vista de un sistema de referencia inercial. O sea, fuera del vagón, yo puedo parar un hombre acá, fuera del vagón, ¿sí? Un observador que está afuera, es un sistema de referencia inercial, y él va a poder explicar lo que ocurre con la esfera a partir de las interacciones y de las fuerzas debido a interacciones, ¿no? Pero también se va a poder plantear el problema para el observador que está dentro del vagón. Si yo hago eso, si yo pongo un observador dentro del vagón, como ese vagón está acelerado, necesariamente le tengo que agregar esta fuerza. Ahora lo vamos a ver mejor en las próximas transparencias. Fíjense, acá dice, si el observador del sistema de referencia inercial recibe información extra, que obtiene indagando al observador del sistema de referencia inercial, entonces plantea una fuerza adicional, que es la que acabamos de decir. La fuerza asterisco es igual a menos la masa por la aceleración del observador del vagón respecto de un observador fijo. A ver, Arián me pregunta, el observador, a ver, ahí se me fue lo que decía Arián. Vamos a ponerlo acá en el chat de nuevo. Había una preguntita. El observador de afuera podría explicarlo en base a la primera ley. Claro, exactamente, Arián. Sí. Entonces, siempre que tengamos un sistema de referencia inercial, no es muy complejo esto. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos, pero siempre que tengamos un sistema de referencia no inercial, le tenemos que agregar esta fuerza ficticia. Siempre se define con un menos, claro. O sea, fíjate que acá es un vector, ¿está bien? Entonces yo le agrego el menos. En los diagramas de cuerpo libre, en realidad, el sentido se lo vamos a dar nosotros. Entonces, si la aceleración es para un lado, nosotros le vamos a poner al otro lado. Entonces el signo no se lo tengo que volver a agregar el signo, porque si le vuelvo a agregar el signo, me va a quedar los dos signos restados, y entonces me va a quedar en el mismo sentido que la aceleración. Bueno, entonces, vamos a la siguiente transparencia. Y cómo planteamos la ecuación básica de la dinámica, o sea, la segunda ley de Newton para sistemas de referencia no inerciales. Bueno, nosotros la segunda ley para sistema de referencia inercial es sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración, donde sumatoria de fuerzas son sumatoria de fuerzas debido a interacciones. Cuando yo tengo un sistema de referencia no inercial, lo que tengo que hacer es la sumatoria de fuerzas debido a interacciones, le agrego la fuerza ficticia, y eso me va a dar la masa por la aceleración que ve el observador o sea, el observador que está dentro del vagón. Esto es la aceleración de la masa respecto del sistema de referencia no inercial, o sea, del observador o'.
¿Está bien? Y esta aceleración que tengo acá es la aceleración de O' respecto de O, sea, la aceleración del vagón, ¿de acuerdo? Acá tenemos dos aceleraciones. Una es la aceleración que ve el observador del sistema inercial del objeto que estamos tratando. Y otra es la aceleración que tiene el observador acelerado respecto de un sistema de referencia inercial. Bueno, en resumen, ahora vamos a hacer problemas para que quede más claro. Cualquier sistema de referencia inercial siempre está acelerado respecto de un sistema de referencia inercial. Un no inercial siempre acelerado respecto de un sistema inercial. Los sistemas de referencia no inerciales son aquellos donde no son válidas las leyes de Newton, en particular la primera. Para hacerlas válidas, ¿qué hay que hacer? Bueno, le agregamos una fuerza ficticia. ¿Cómo se da cuenta un observador que está en un sistema de referencia no inercial? Bueno, porque, por ejemplo, un cuerpo aislado, libre de interacciones, se acelera. ¿Está bien? De esa manera, un observador se da cuenta. Por ejemplo, en el caso del señor que está arriba del vagón, está la normal, está el peso, no hay otras interacciones, y de golpe ve que el cuerpo se acelera hacia adelante. Y no hay manera de explicarlo. No hay manera de explicarlo si no es porque aparece una fuerza ficticia, F asterisco, que la llamamos fuerza inercial, fuerza ficticia o fuerza de inercia. Y como ya dije antes, estos nombres no son muy adecuados. Esta fuerza ficticia, F asterisco, no tiene par de interacción, porque no es una causa debido a una interacción, sino que se impone para poder usar las leyes dinámicas. A ver, Walter me pregunta, al poner la fuerza ficticia se puede tratar el problema con todas las propiedades de como si fuera inercial. En realidad lo que haces es decir, bueno, yo le agrego la fuerza ficticia y planteo la ecuación de Newton con esa fuerza ficticia agregada. Vamos a hacer este problema que estaba en el video. Vamos a explicarlo en detalle. Fíjense, en este problema, ¿qué tenemos? Tenemos un ascensor que acelera hacia arriba. Un cuerpo de masa m se encuentra apoyado en el piso de un ascensor que se mueve hacia arriba incrementando su rapidez. Hallar la fuerza normal entre el cuerpo y el piso del ascensor desde un sistema de referencia inercial y desde un sistema de referencia no inercial. Bueno, vamos a plantearlo directamente como ya ustedes lo conocen. Vamos a poner un observador fijo a la Tierra, ¿sí? Está fijo al piso el observador, acá está, con sus ejes X, Y y Z. Y vemos al cuerpo que está apoyado en el ascensor. Si planteamos el diagrama del cuerpo libre, tenemos la normal hacia arriba, el peso para abajo. Decimos, bueno, voy a tomar un eje Z positivo para arriba para plantear la segunda ley de Newton, y digo, bueno, la normal es positiva, el peso va hacia abajo, le ponemos el signo menos, es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces, si me piden calcular la normal, directamente despejo de acá. La normal es peso más masa por la aceleración del ascensor. ¿Por qué decimos la aceleración del ascensor? Bueno, porque este cuerpo está apoyado sobre el ascensor y el ascensor está acelerado, ¿no? Se mueve en forma solidaria. Entonces, la aceleración que tiene el cuerpo para este observador O, es la aceleración del ascensor. ¿Está bien? Esto es lo que habitualmente ustedes ya saben hacer. Acá la normal da mayor al peso. ¿Por qué da mayor al peso? Porque está acelerado hacia arriba. Vamos a ver cómo se plantea lo mismo desde un punto de vista de un observador fijo al ascensor que está acelerado, ¿no? Yo voy a poner un observador ahora sobre el ascensor. Este observador O' está acelerado, tiene una aceleración hacia arriba, entonces ya decimos, si está acelerado, está en un sistema de referencia no inercial. Está en un sistema de referencia no inercial. Entonces, siempre que ustedes tengan esto, ustedes tienen que aplicar las leyes de Newton, tienen que ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y a esas fuerzas sumarle la fuerza inercial, que acá la puse en rojo. Esa fuerza inercial, acuérdense, tiene sentido contrario. ¿Tiene sentido contrario a qué? A la aceleración. Acá la aceleración va para arriba. Entonces yo acá le voy a agregar un sentido para abajo. ¿Y cómo planteo acá la segunda ley de Newton? La ley de inercia, la ley sí, la segunda ley de Newton.
Bueno, sumatoria de fuerzas. Bueno, acá sumatoria de fuerzas, yo de nuevo pongo el mismo eje para arriba, positivo para arriba, digo, la normal es positiva, el peso es negativo, y acá me aparece la fuerza asterisco, que va en el sentido negativo, entonces la voy a poner restando, ¿está bien? Ahí la voy a poner restando hacia abajo, la pongo restando hacia abajo porque la aceleración es hacia arriba. Entonces la fuerza asterisco ya dijimos, va de sentido contrario, la pongo para abajo. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Miren esto, esta es una pregunta que siempre me hacen y siempre hay duda. ¿Acá qué va de este lado? Bueno, es la masa por la aceleración de el objeto que estoy estudiando, pero la aceleración que ve el observador oprima. El observador oprima, ¿qué ve? ¿Cómo ve el objeto? Lo ve quieto. Entonces, ¿cuál es la aceleración que ve el observador oprima de ese objeto? ¿Cuánto vale? Si lo ve quieto. Cero. Cero. Cero, claro. Por eso acá ponemos cero. Por eso ponemos cero acá. ¿Está bien? Esto es importante. Acá va, estoy planteando un observador oprima. O sea, estoy viendo qué ve el observador oprima. El observador oprima ve que el cuerpo no se mueve, entonces la aceleración es cero. Bueno, ahora te contesto, Macarena. Entonces, la fuerza asterisco, yo ya le agregué el sentido. Su módulo, el módulo de la fuerza asterisco, como dijimos antes, es la masa del objeto que estoy tratando por la aceleración. ¿La aceleración de qué? La aceleración del observador O' respecto de O. Entonces, reemplazo acá el F asterisco por M por A y despejo. La normal es P más M por A. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? Macarena me dice, en este ejercicio no me queda claro por qué es un sistema de referencia no inercial. Bueno, está bien la pregunta, y es una pregunta básica, y está buena que la hagas, Macarena. Vos tenés que darte cuenta, el observador O' está parado en el ascensor está acelerado, entonces ya está. Si está acelerado, el observador, yo lo paré arriba de una cosa acelerada, es un sistema de referencia no inercial. ¿Está bien? ¿Se entiende, Macarena? Bien. ¿Entendieron este ejemplo? Este ejemplo es un ejemplo que está en el video que yo les pedí que vean. ¿Se entiende? Este ejemplo es un ejemplo básico. Es un ejemplo básico donde nosotros planteamos un movimiento de un objeto desde un punto de vista de un observador inercial y desde un punto de vista de un observador no inercial. Entonces, fíjense, ¿a qué llegamos acá? ¿La normal cuánto vale acá? Para un observador de referencia inercial. Bueno, vale el peso más la masa por la aceleración. Y para un observador no inercial, vale lo mismo. O sea, físicamente, un parámetro físico no puede depender del observador, ¿no? Por ejemplo, la normal, la fuerza que siente el piso con el objeto que está apoyado. La normal es la misma para ambos. Físicamente no puede depender de eso. Bueno, este problema se ha tomado en algunos exámenes y hay distintas variantes. Yo en la próxima transparencia, esto no me acuerdo si está en el video lo que les voy a mostrar. Las variantes son estas. Fíjense, básicamente hay tres variantes. El ejemplo que nosotros hicimos es la primera, ¿sí? O sea, sube y se acelera hacia arriba, ¿no? Sube y se acelera hacia arriba, quiere decir que la aceleración va para arriba. Esa es la primera variante, ¿no? Esta segunda es similar. O sea, si esto baja, pero va frenando, si el ascensor baja y va frenando, la aceleración, bueno, ya está dicho, la aceleración es hacia arriba. Cuando este ascensor baja y está frenando, la aceleración va para arriba. Entonces el problema, estos dos problemas en realidad es el mismo problema. Y es el que acabamos de hacer. ¿Sí? Esto es lo que acabamos de hacer. Que sube y acelere hacia arriba, o que baje y que frene. Entonces, en ambos casos, la aceleración va hacia arriba. El otro caso es que baje y acelere para abajo. Entonces, ahí la aceleración va para abajo. ¿Sí? Ahí la aceleración va para abajo. Entonces, el problema es un poquito distinto. Ahí la fuerza asterisco, la fuerza inercial, ¿para dónde va?
Para arriba. Claro. Exactamente. O sea que en el planteo que yo haga, en el planteo voy a tener que plantear, bueno, si yo pongo positivo para arriba, voy a tener que ponerle un signo más acá a la fuerza asterisco. En el segundo tipo de problemas, en estos. ¿Eh? Cuando baja y acelera para abajo, o cuando sube, ¿no? Se mueve para arriba, pero va frenando, si sube y va frenando, la aceleración también va para abajo. Entonces, acá tienen otra variante, estos dos casos también son iguales, ahí la aceleración va para abajo, la F asterisco va para arriba, y el caso más simple es aquel en el cual sube o baja a velocidad constante, ¿no? O el ascensor está quieto. Entonces, ¿ahí qué pasa con el observador O' en el último caso? ¿Qué ocurre con el observador de prima? ¿Qué podemos decir? ¿Que está en un sistema de referencia? ¿Cómo? Inercial. Claro, inercial. Cuando se mueve con velocidad constante, quiere decir que la aceleración es nula. Y ya dijimos, si yo tengo un observador O' moviéndose con velocidad constante respecto de un observador O, y O está en un sistema de referencia inercial, O' va a estar en un sistema de referencia inercial. ¿Está bien? ¿Entiendan esto, chicos? Sí, profe, entendí. Bien. Bueno, vamos a hacer algunos problemitas. Este me parece que no está en el video, ¿no? Tenemos un camión. Ah, ¿está en el video? No, no está en el video. Está bien, está bien. Tenemos un camión que parte del reposo. ¿Saben qué? Este problema lo tomamos en el parcial del cuatrimestre pasado. Fue un problema que tenían, vieron que los parciales van a ser todos múltiple choice, ¿no? Entonces tenían opciones de múltiple choice. Bueno, fíjense, tenemos un camión que parte del reposo, ¿sí? Ah, está en la punta de cátedra, está bien, y en la guía, perfecto. El camión parte del reposo, incrementando su rapidez con aceleración constante. En la caja del camión hay un péndulo que se encuentra en la posición de equilibrio, indicando un ángulo alfa que forma con el péndulo, con la vertical. Claro, cuando esto se acelere para allá, bueno, el péndulo se mueve para atrás, y entonces la posición de equilibrio ahora no es vertical. La posición de equilibrio no es vertical. ¿Por qué no es vertical? Porque está acelerado. ¿Está bien? Entonces, vamos a plantear el problema desde un punto de vista de un observador inercial, ¿sí? O sea, ponemos un observador en el piso. Este observador en el piso está parado en la Tierra, es un sistema de referencia inercial. Después vamos a ver qué también es un sistema inercial. Después lo vamos a entender un poco mejor. Pero bueno, vamos a suponer que un observador parado en la Tierra está en un sistema de referencia inercial. Si vemos cuáles son las fuerzas que actúan, está en equilibrio, ¿no? El péndulo no se mueve, está en equilibrio. Entonces, las fuerzas que actúan son el peso vertical y la tensión que forma el ángulo alfa con la vertical. Entonces, ¿qué decimos acá? Bueno, voy a tomar un eje X positivo hacia la derecha, un eje Z positivo para arriba, y digo, bueno, en el eje Z tenemos tensión menos coseno de alfa, hago la componente de la tensión, ¿no es cierto? La componente vertical, tensión menos coseno de alfa, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración del eje Z, que es 0. No se acelera en el eje Z. Entonces acá, por ejemplo, puedo sacar la tensión. La tensión es la masa por la gravedad dividido el coseno. Paso dividiendo el coseno. Ahora, ¿qué pasa en el eje X? Desde un punto de vista de un observador que está parado en la Tierra, este objeto que está en equilibrio con respecto al camión está acelerado, porque el camión está acelerado. Entonces decimos, sobre el eje X, tenemos la componente de la tensión, que es tensión por el seno de alfa, es igual a la masa por la aceleración que tiene el camión. ¿Está bien? Y entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, por ejemplo, podemos sacar, bueno, ponemos lo que es la tensión era mg sobre coseno de alfa, multiplicados por el seno, y eso es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, puedo sacar cuánto vale la tangente. Seno sobre coseno es tangente, las masas se simplifican,
Y de acá saco que la tangente, ¿de qué depende? ¿De qué depende el ángulo de equilibrio? Bueno, depende de cuán acelerado está el camión. O sea, la tangente de alfa es la aceleración del camión sobre la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? ¿Me entienden este problema? Es un problema que en realidad es un problema visto de un observador inercial. Ahora lo que vamos a hacer es parar el observador adentro del camión. Cuando yo paro adentro del camión, primera pregunta, ¿qué ve el observador parado dentro del camión? El péndulo está en equilibrio inclinado, ¿no es cierto? Está en equilibrio inclinado. Entonces, ¿qué ve? ¿Cuál es la aceleración que ve de la masa del péndulo? Cero, ¿está bien? Pero él lo ve y dice, está inclinado. Uy, acá pasa algo raro. ¿Cómo se inclina esto? ¿Cómo se inclina esto? Es algo raro esto. Necesariamente tiene que haber alguna fuerza que compense esa inclinación. Porque esto en realidad, si no hubiera aceleración, esto debería estar en forma vertical. Entonces, la única manera de verlo es decir, bueno, acá hay una fuerza claramente hacia la izquierda. Y esa fuerza, él se inventa esa fuerza, digamos, es como si fuera que hubiera un imán, ¿no? Que atrae el péndulo. Esa fuerza es la fuerza ficticia, ¿no? Entonces vamos a plantear lo mismo desde un punto de vista del observador arriba del camión. Cuando tenemos el observador arriba del camión, ¿sí? Planteo, fíjense, miren lo que hay que hacer lo mismo. O sea, planteo la tensión, planteo el peso, que son las fuerzas debido a interacciones, y le agrego la fuerza ficticia. ¿Y cómo le agrego la fuerza ficticia? La fuerza ficticia es la masa que tenga el cuerpo por la aceleración del camión, pero en sentido contrario. ¿Está la aceleración? Esto se está acelerando hacia la derecha. Entonces la aceleración, la fuerza ficticia va hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Y voy a plantear las leyes de Newton. Yo digo, bueno, sobre el eje Z tenemos tensión coseno de alfa menos peso es igual a 0. No hay aceleración en el eje Z. Y en el eje X, ¿qué ocurre? Tenemos la componente de la tensión, que es tensión por el seno de alfa, menos F asterisco, y acá lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque para el observador que está parado arriba del camión, el péndulo ese que está ahí no se mueve. Entonces la aceleración es nula. ¿Se dan cuenta? La aceleración es nula. Bueno, y el planteo es igual. Matemáticamente es lo mismo. Las ecuaciones que llegamos son las mismas. ¿Sí? Es mg coseno de alfa, t seno de alfa menos m por a, b. Bueno, acá escribo de nuevo mg por tangente de alfa, porque acá me queda seno sobre coseno, y llego a la misma expresión. O sea, claramente el ángulo al que se inclina, el péndulo, no puede depender del observador. No puede ser que el observador que está abajo vea un ángulo y el observador que está arriba del camión vea otro, porque el péndulo tiene un único ángulo. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá tenemos equivalencias, ¿no? Vemos cómo lo ve un observador que está parado en el piso y cómo lo ve un observador que está parado en el vagón. Ustedes se preguntarán, ¿y entonces para qué sirve esto si el planteo es igual? Bueno, sirve porque en algunos casos plantear un observador sobre un sistema de referencia inercial simplifica muchísimo la matemática. Después vamos a ver algunos casos particulares. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo hemos resuelto este problema? Profe, Sí. no entendí por qué dentro del camión el péndulo no se mueve. A ver, el péndulo, mira, el tema es así. Vos pensá, primero tenés que pensar que si esto es acelerado, la tendencia que tiene el péndulo es hacia atrás, ¿está bien? Entonces, el péndulo va hacia atrás, ¿sí? Y queda fijo. O sea, está en una posición de equilibrio. El problema me dice que está en una posición de equilibrio. Ahora, el observador que está parado arriba del vagón mira el péndulo, ¿no es cierto? ¿Y qué ve? Fíjate, ¿qué ve? Ve el péndulo ahí. ¿Cuál es la posición? Bueno, la posición será poner, está a 1 metro de distancia. ¿Esa posición cambia en el tiempo? Pregunto, ¿cambia en el tiempo? No, no cambia. ¿Cuál es la velocidad que ve? 0. 0. ¿Cuál es la aceleración que ve? ¿Está acelerado?
No. No, es cero entonces, ¿te das cuenta? Está muy bien la que me hayas preguntado esto, ¿entendés? O sea, es el punto de vista de cada observador. El observador que está arriba no me acuerdo, en un camión esto, arriba del camión, ve que eso está quieto. Entonces, para él, esa bola tiene aceleración nula. La velocidad es nula, la posición es constante. ¿Se entiende? Ah, ok, sí, ahora sí. No, Bien. porque yo pensaba, un péndulo oscila, pero Un como péndulo, el camión va siguiendo derecho, entonces se queda quieto en un punto fijo, claro. el péndulo. Un péndulo opina cuando Ah, ok. oscila cuando le sacas de posición de equilibrio. O sea, por ejemplo, si yo tengo un péndulo en mi casa, la posición de equilibrio es la posición vertical. Va a oscilar si yo lo saco de la posición de equilibrio. El tema es que cuando tengo un camión acelerado, la posición de equilibrio no es la vertical, la posición de equilibrio es inclinada. ¿Te das cuenta? Sí, ahora sí. Muchas gracias. No hay nada. Bueno. Bueno, acá viene el tema, esto también está en el video, eh, que si lo vieron ya me van a saber responder esto. ¿Es la Tierra un sistema de referencia inercial? ¿Cuál es la respuesta de esto? Estrictamente hablando, ¿es inercial? No. No, no es. No. Bien. Claro, estrictamente hablando, no es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, rota en su eje. Bueno, si rota es un movimiento circular. Y como todo el mundo sabe, el movimiento circular tiene metido una aceleración. La aceleración centrípeta. Obligatoriamente tenemos la aceleración centrípeta. Entonces, estrictamente hablando, nosotros estamos parados en un sistema de referencia no inercial, porque está acelerado. La Tierra está acelerada respecto al sistema de referencia inercial debido a su rotación. El tema es que cuando uno hace la cuenta de cuál es la aceleración centrípeta, ¿sí? Esto está en el video también. Fíjense, la velocidad angular de rotación es 2pi sobre el periodo, ¿no? El periodo de rotación de la Tierra es 24 horas, ¿no? La velocidad angular es 7,2 por 10 a la menos 5, es una velocidad angular bastante chiquita, 1 sobre segundo. El radio del movimiento circular depende de la latitud a la que nos encontramos, ¿no? Cuando más cerca del polo, más chico es el radio. El radio más grande se da en el ecuador, ¿no? Entonces hagamos la cuenta para el Ecuador. En Ecuador el radio son 6.400 kilómetros, la velocidad de rotación, debido a la rotación en el Ecuador, miren que es una velocidad bastante grosa, es 1.650 kilómetros por hora. Esa es la velocidad debido a la rotación. Ahora, cuando calculamos la aceleración centrípeta debido a la rotación, tenemos que poner la velocidad angular al cuadrado por r. Y eso nos da un valor que es 3,3 por 10 a la menos 2. Fíjense que es una pequeña corrección. Es una pequeña corrección del 0,3%, ¿no? La gravedad es 10, esto es 0,03, es el 0,3%, o sea que es una pequeña corrección. Entonces, desde un punto de vista estrictamente conceptual, tenemos que decir que la Tierra es un sistema de referencia no inercial. O sea, la definición estricta es no inercial. Ahora, la corrección que tenemos que hacer para este sistema de referencia no inercial es muy pequeña, ¿está bien? La corrección es muy pequeña. Por eso decimos que en primera aproximación lo vamos a tomar como un sistema de referencia inercial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo estudio sobre la superficie de la Tierra, vamos a tomarlo en primera aproximación como un sistema de referencia inercial. Ya sabemos que hay que hacer una corrección debido a la aceleración centrípeta que es una corrección del 0,3% de la aceleración de la gravedad. ¿Está bien eso? ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Sí. Bien, perfecto. Sí. ¿Alguna pregunta de lo que vimos? No, creo que no.
¿No? ¿Se entiende? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hacer algunos problemas. Este problema que vamos a hacer ahora es un problema que se ha tomado en un coloquio del año pasado. Ah, no, este no es. Es otra, no. Primero vamos a hacer un problema que ya hicimos. Tenemos un cuerpo de masa m que está suspendido de un hilo de longitud 2 metros y que se mueve describiendo una circunferencia horizontal, ¿no? Es el péndulo cónico. Me dan la frecuencia. Yo este problema ya lo planteé hace unas clases atrás. Lo que vamos a hacer ahora es plantearlo desde un punto de vista de un observador que está sobre el péndulo cónico, ¿no? O sea, yo tengo aquí el péndulo cónico que está girando en su trayectoria circular, está girando con velocidad constante en módulo, ¿no? Con rapidez constante, decimos. Las fuerzas que actúan son la tensión, como ya lo vimos, y el peso. Y nosotros resolvimos este problema parándonos sobre la tierra, sobre el piso, ¿no? Y vimos, bueno, la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Que en este caso, ¿cuál es la aceleración que tiene? Desde un observador parado en el piso. ¿Qué aceleración tiene acá? La centrípeta. La centrípeta, claro. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, vamos a plantearlo, este problema ya lo hicimos, vamos a pararnos sobre el péndulo. Yo voy a poner el sistema de referencia sobre el péndulo. Que se mueva sobre, el sistema de referencia se mueva solidario a la masa del péndulo. ¿Está bien? Entonces, claramente, ahí nos damos cuenta que tenemos un movimiento circular, ¿no? Ese observador, ese sistema de referencia, claramente está en un sistema de referencia no inercial. ¿Está bien? Pongo un sistema de referencia fijo en la masa, como está acelerado. ¿Por qué está acelerado? Porque tiene la aceleración centrípeta, ¿no? Su aceleración es la aceleración centrípeta. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, en este esquema que tenemos acá, tenemos la tensión, como vimos, el peso, son las fuerzas debido a interacciones. Si yo me paro sobre la masa, ¿qué fuerza le tengo que agregar y hacia dónde? Hacia la derecha. Sería ¿Cómo? hacia afuera, si es opuesta. Claro, por ejemplo, en este esquema que tenemos acá, como la aceleración centrípeta va hacia la izquierda, ¿no? Nuestro sistema de referencia está acelerado con la aceleración centrípeta. Aparece una fuerza ficticia, ¿está bien? Que es hacia la derecha, ahora lo vemos, que sería esta, bueno, como dice Tomás, esta pseudo fuerza, esta fuerza ficticia, esta fuerza inercial, que cuando tenemos un movimiento circular, recibe un nombre especial, se lo llama con el nombre de fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga es la fuerza inercial de los sistemas que están acelerados en movimientos circulares. Fíjense, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos la tensión, tenemos el peso, ¿sí? Y agregamos la fuerza F asterisco, es la fuerza centrífuga. Fíjense el nombre, centrífuga, fuerza centrífuga. La otra, la aceleración que vemos desde un sistema de referencia inercial, o sea, para un observador que está parado en el piso, la llamamos con el nombre de aceleración centrípeta. A esta le ponemos el nombre de fuerza ficticia, fuerza centrífuga. Bueno, y el planteo es igual al anterior, con el agregado ahora de esta fuerza centrífuga, y decimos, ¿cuál es la aceleración que tiene el péndulo desde un sistema de referencia fijo al péndulo? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? 0. 0, claro. Si yo me paro sobre el péndulo, ¿qué ocurre? ¿El péndulo se mueve respecto al péndulo? No. La aceleración es 0. ¿Está bien? Entonces, tenemos, fíjense, en el eje normal, planteamos este eje como eje normal, tenemos la tensión seno de tita menos F asterisco, ¿sí? Es igual a 0. La aceleración es 0.
Después, en el eje vertical tenemos tensión coseno de θ menos m por g igual a 0. Bueno, de acá decimos, fíjense, tensión seno de θ, la f asterisco, fíjense, acá lo importante del tema del signo. Cuando ustedes planteen el sentido, no le van a volver a agregar el signo. No le agregan el signo. El sentido ya me lo está dando, lo agregué yo. Yo sé que la aceleración centrípeta es hacia la izquierda. Entonces yo acá a la f asterisco no le pongo el signo adicional. No voy a poner f asterisco es menos m por aceleración centrípeta. Pongo directamente m por aceleración centrípeta. ¿Por qué hago eso? Porque yo el sentido ya se lo di. Entonces reemplazo por m por aceleración centrípeta, después reemplazo lo que es la aceleración centrípeta, por ejemplo, omega cuadrado por r. De la ecuación de abajo podemos despejar la tensión, y la reemplazamos arriba, y de acá sacamos, por ejemplo, la velocidad angular. Fíjense que esto es igual al problema que hicimos de péndulo cónico hace unas clases atrás. Cuando vimos uno de los primeros ejemplos que vimos de dinámica, hicimos el péndulo cónico. Estamos planteando el mismo problema, pero ahora parados sobre la masa que está rotando. ¿Está bien? ¿Entienden? O sea, los problemas del sistema de referencia no inercial son similares. Son similares a los que hacíamos antes. Lo único que aparecen son estas fuerzas ficticias, estas F asterisco. Y la otra diferencia que vemos es que tengo que ver cuánto es la aceleración que tiene el cuerpo desde este nuevo observador, que en este caso, bueno, como está parado sobre la masa, su aceleración es 0. ¿Alguna pregunta? O sea, perdón, no se cumple la primera ley, digamos, pero podemos aplicar la segunda, entonces. No. Cuando yo le agrego la F asterisco, es como que corrijo la segunda ley. ¿Está bien? La corrijo agregando esta fuerza asterisco. ¿Entendés? Bien. Bueno, ahora sí vamos a hacer un problema, que es un problema que se ha tomado en un coloquio del año pasado, entiendo yo, que es una variante de un problema de la guía. Creo que es el último problema de la guía. Es el último problema de la guía del sistema de referencia no inercial. Este problema tiene la complicación de que los cuerpos que yo voy a tratar se están moviendo respecto a un observador de referencia no inercial. Vamos a leer el problema en detalle y vamos a plantear toda la fuerza, los diagramas del cuerpo libre que actúan sobre estas masas. Fíjense, tenemos el carrito de la figura, ¿está bien? El carrito de la figura se desplaza con una aceleración hacia la derecha, ¿está bien? Se mueve con una aceleración hacia la derecha. Lo cual no logra evitar que el cuerpo C caiga. O sea, el cuerpo C está cayendo. Esto se acelera para la derecha, el cuerpo C cae por acción de su peso. Considerar que hay rozamiento entre A y B y el carrito. O sea, acá tenemos rozamiento, acá abajo tenemos rozamiento, pero no hay rozamiento entre el punto C y la pared del carrito. Bueno, dice, dibuje todos los pares de acción y reacción, exprese en función de los datos la aceleración del cuerpo B con respecto al carrito, planteando las ecuaciones de un sistema de referencia no inercial. Bueno, este problema de nuevo, puedo tener dos observadores bien diferenciados. Puedo plantear un observador fijo, parado en el piso, ¿sí? En ese caso, ese observador va a ser un observador de referencia inercial, está en un sistema de referencia inercial. O puedo tener un observador parado arriba del carrito. Si yo paro el observador arriba de un carrito, este observador está en un sistema de referencia no inercial. ¿Por qué? Porque está acelerado. En la parte B, fíjense, bueno, en la parte A en realidad, nos dice que planteemos las ecuaciones desde un sistema de referencia no inercial. Entonces, lo más razonable es parar un observador arriba del carrito. Entonces, ustedes van a decir, uy, qué lío que es esto. No, no es lío. No es lío. Lo que tienen que hacer
es ver las fuerzas que actúan acá. Entonces vamos a hacer en detalle las fuerzas en la próxima transparencia. No, acá, en esta misma. Bueno, tenemos por un lado las fuerzas peso debido a la interacción gravitatoria, ¿no? Ahí tenemos las 3 fuerzas peso. ¿Está bien? Yo las voy mostrando de a una y ustedes me van preguntando si hay algo que no se entiende. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos las normales. Por ejemplo, tenemos la normal A, acá para arriba, con su par de acción y reacción que está en el piso del carrito. El par de acción y reacción del peso está en el centro de la Tierra. Tenemos la normal A, la normal B, su par de acción y reacción. Tenemos una fuerza de contacto. Fíjense que estos dos están en contacto. Como esto se está moviendo hacia abajo, fíjense, la fuerza de contacto BA es hacia la derecha porque es la que impulsa al cuerpo B hacia la derecha, ¿no? O sea, el cuerpo B, ¿por qué se mueve para la derecha? Porque el A lo está empujando. ¿Y el cuerpo A qué siente? El cuerpo A siente que tiene el B adelante, entonces siente una fuerza que se lo opone, ¿no? Fíjense que estas dos son pares de acción y reacción. Esto es una cosa que a veces se toma bastante en los exámenes, que marquen cuáles son los pares de acción y reacción. FAB, FBA son pares de acción y reacción debido a la fuerza de contacto. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá, fíjense, como este cuerpo está acelerado para la derecha, va a aparecer una fuerza de contacto, que es la normal, es una normal que en este caso no es vertical, sino es perpendicular al piso, que el piso es vertical, entonces la normal va a ser horizontal. Tenemos la normal. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos la fuerza de rozamiento, ¿sí? En el cuerpo A es hacia la izquierda, su par de acción y reacción está en el piso del carrito. ¿Qué más tenemos? Tenemos la fuerza de rozamiento B, con su par de acción y reacción. Acá, en el punto C, no hay rozamiento, ¿sí? Tenemos la tensión que actúa sobre el cuerpo A. Y les pregunto, ¿cuál es el par de acción y reacción de la tensión? ¿Dónde está? En la soga. En la soga. ¿En qué lugar de la soga? En la polea. No. La tensión no es fuerza, es una interacción de contacto. El par de acción y reacción está en esta soga, pero está en el mismo punto. Y va para allá. ¿Está bien? No lo dibujo acá, porque no enchastrar tanto el dibujo. El par de acción y reacción de la soga, ¿sí? Está en la propia soga. Acá debería yo dibujar la soga, no lo quiero hacer para no hacer tanto lío. Y apunta para la izquierda, hace que la soga se estire, y está en ese punto. Bueno, y tenemos la otra tensión, que tiene su par de acción y reacción también en el borde de la soga. En el borde de la soga tiene su par de acción y reacción. Bueno, y listo, ¿no? No hay más interacciones, no hay más fuerzas debido a interacciones, ¿sí? Esas son todas las fuerzas que actúan sobre los 3 cuerpos, sobre A, sobre B y sobre C. En algunas hemos dibujado los pares de acción y reacción, en otras no. Por ejemplo, en el peso no dibujé los pares de acción y reacción porque están en el centro de la Tierra. En las tensiones tampoco, porque están en la soga y no quise seguir embarrando el dibujo, sino va a ser un dibujo medio largo. Bien, entonces tenemos ahí sobre el cuerpo A, diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso, la tensión normal, fuerza de rozamiento, fuerza B. En el B, lo mismo, en el C, lo mismo. ¿Está bien? Ahora bien, yo quiero resolver el problema para un observador que está arriba del carrito. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Agregar la fuerza ficticia. Exactamente. Sí, tenés razón, Walter. Acá se me faltó ponerla. Capaz que la tengo acá, a ver si la tengo acá. Sí, ahí está. Ahí está la fuerza C. Walter me puso ahí, nos falta la normal de C. Sí, ahí está. Ahí está la normal de C. Bueno, como, no sé, la chica que dijo, muy bien, la fuerza ficticia. Pregunto, a ver, vamos a ver. ¿Para dónde va? Esto es clave, ¿eh? ¿Para dónde va la fuerza ficticia? Fíjense una cosita, ¿eh? Les voy a hacer esta pregunta a propósito para que se confundan bien. Piensen que el cuerpo A se mueve para la derecha y piensen que el cuerpo C se mueve para abajo.
Entonces les pregunto, a ver, esta pregunta es una pregunta capciosa, para cuando están dudando, y con esta los mato. ¿Para dónde va la fuerza ficticia en estos cuerpos? Para la izquierda. A la izquierda. No cayeron, ¿eh? A ver, y el cuerpo siempre va ¿qué va para abajo? ¿Por qué? Porque la aceleración se va los para hago la a propósito, ¿no? La ¿Eh? aceleración, ¿no? Porque la aceleración va para la derecha. Exactamente, muy bien. No importa, o sea, la clave, chicos, la clave es para dónde se está moviendo el observador. El observador está acelerado hacia la derecha, entonces no importa para dónde se mueve. Yo les digo, ¿sabes por qué les digo esto? Porque después en los problemas ustedes en los exámenes hacen cualquier lío. Como esto se mueve para abajo, dicen, bueno, hay una fuerza ficticia para arriba. No, está mal, está mal. Acá en los tres cuerpos tenemos una fuerza F asterisco que va hacia la izquierda. Muy bien. Otra pregunta, ¿las fuerzas asteriscos, es masa por la aceleración, son todas iguales? ¿Tienen todos el mismo módulo? No. No, muy bien, perfecto. Porque depende de la masa de cada cuerpo. No me acuerdo si estaban dados, creo que estaban dados los datos en el problema, pero no importa. Acá claramente nos damos cuenta que el A parecería que tiene más volumen, tendrá más masa. Entonces la fuerza de A, la F asterisco, o sea, yo estoy poniendo un observador O' arriba del carro, y entonces voy a poner estas fuerzas ficticias, estas fuerzas inerciales, que bueno, valen esto. Entonces ahí tenemos, fíjense, tenemos las tres fuerzas que van hacia la izquierda, muy bien, como dijeron todos, y esas fuerzas, por ejemplo, la de A es más grande que la de B, es más grande, ¿sí? Bueno, entonces, listo, ¿estamos con esto? Ahí tenemos todas las fuerzas, debido a interacciones, y las fuerzas debido a que el observador está en un sistema de referencia no inercial. Denise me pregunta, ¿las fuerzas físicas de los cuerpos tienen distinto módulo, pero siempre el mismo sentido y dirección? Claro, exactamente. Tiene distinto módulo porque las masas son distintas. Entonces, bien. Ahora, fíjense, una cosa importante. En todos los problemas que hicimos antes, el del ascensor, el del péndulo, el del péndulo, el del péndulo cónico, ¿no? El del camión, ¿no? Fíjense que el observador que estaba en el sistema de referencia no inercial veía a los cuerpos en reposo. Pero ahora el observador que está arriba del carro, ¿qué ve? ¿Se mueven esos cuerpos o no se mueven? Sí, se mueven. Va. Sí. Se mueven, Sí. claro, se mueven. ¿Está bien? Se mueven. Y justamente uno de los objetivos del problema, el problema me pedía calcular la aceleración, no me acuerdo si era del cuerpo A o del cuerpo C, no importa. Fíjense, si yo veo, me paro arriba del carro, ¿no es cierto? Fíjense que todos estos cuerpos están vinculados por la soga, Entonces, ¿cómo será la aceleración del cuerpo A con respecto a la del cuerpo B? ¿Cómo serán? ¿Iguales? Iguales, claro, perfecto. En módulo, son iguales en módulo. Y en módulo, ¿cómo serán esas aceleraciones con respecto a la aceleración del módulo de C? También. También, porque están vinculadas por la soga. ¿Está bien? Están vinculadas por la soga. Bueno, pero en módulos son iguales, pero como vector no. O sea, el vector aquí de la aceleración de A apunta a la derecha, y acá el vector apunta para abajo, ¿no? En módulo tenemos que tener presente que son distintas las aceleraciones. Acá tenemos que tener cuidado ¿con qué? Con cómo escribimos las aceleraciones, porque acuérdense, en la fuerza ficticia es la aceleración que tiene el observador, que en este caso es la aceleración del carro, que la vamos a llamar con el nombre de AM. Esta aceleración AM es bien distinta a las aceleraciones que tenemos acá, ¿no? Este es un problema, si no estuviera acelerado, este problema es un problema que ustedes han hecho en el CBC,
Si este carro estuviera quieto, digamos, es un problema del CVC esto, ¿no? Acá tiene la complicación de que está acelerado. Bueno, entonces vamos a plantear, creo que acá ya planteo las ecuaciones, fíjense. Vamos a plantear un eje X positivo para la derecha en el cuerpo A, el mismo eje X positivo para la derecha en el cuerpo B, y vamos a plantear un eje X positivo para abajo. Acá pongo un sistema de referencia distinto para el cuerpo C. Sí. ¿Quién preguntó? ¿Me puede explicar la diferencia de cómo lo ve un observador quieto fuera del carro a uno que está sobre? Porque no me quedó muy claro. Claro, el que está en el carro ve que esto se mueve con una aceleración respecto a él, ¿sí? Y le tiene que agregar las fuerzas ficticias. Porque está en el carro. A no solo que está en el piso, ve que también se mueven. O sea, el carro se mueve, pero esto también se mueve. Es una combinación de dos aceleraciones. Él va a ver una combinación de ambas aceleraciones. Y cuando plantee el problema desde un punto de vista desde el piso, ahí no tiene que agregar la fuerza asterisco. Buenísimo, gracias. Si querés, ahora quizás fui un poco escueto en la respuesta. Déjame plantear esto desde el punto de vista del observador que está fijo al carro, y después te digo la diferencia de cómo sería el planteo para un observador que está en el piso. Dale, gracias. Bueno. Fíjense, vamos a ver. ¿Qué tenemos? En el eje X, la tensión menos la fuerza de rozamiento A, menos la fuerza asterisco, menos la fuerza AB, es la masa de A. Fíjense, y acá miren la notación que usé. Es la aceleración de A respecto al carro, que lo llamé M. ¿Está bien? Esta fue aceleración AM. Esta aceleración AM es la aceleración con que se mueve el cuerpo A respecto al observador que está parado en el carro, que es distinta a la aceleración del carro. La aceleración del carro la llamé AM. La fuerza de F asterisco, acuérdense, es MA por AM. En el eje vertical tenemos normal menos peso igual a 0, y después sabemos que la fuerza de rozamiento es dinámica y es muy dinámico por la normal. ¿Se entiende esta ecuación? Profe, una pregunta. Sí. La aceleración de M es como decir la aceleración del móvil respecto de un observador en el piso o en la tierra. Exactamente. Es la aceleración que tiene el observador que está parado en el carro. ¿Sí? El carro está acelerado con una aceleración AM. ¿Está bien? Ok, gracias. Claro, es rozamiento dinámico porque dice que se está moviendo, Walter. Fíjate que el problema, acordate que dice que se está moviendo, entonces hay rozamiento dinámico. A mí me dicen que está acelerado, pero a pesar de estar acelerado se está moviendo. Bueno, si entendieron esto, hacemos lo mismo con el otro. Es lo mismo, ¿no? Tenemos la fuerza BA, la fuerza de contacto BA hacia la derecha, tenemos la fuerza asterisco y la fuerza de rozamiento en el B hacia la izquierda. Y después tenemos lo normal para arriba y el peso para abajo. Entonces tenemos la fuerza BA positiva menos fuerza de rozamiento menos F asterisco MB por ABM. Fíjense que, como bien dijimos, los dos se mueven sobre el carro, pero con la misma aceleración. O sea, la aceleración BM, la aceleración de B respecto del carro, es lo mismo que la aceleración de AM. Son iguales estas aceleraciones. Son la misma aceleración. ¿Sí? Pero que sí son distintas a la aceleración AM, que es la aceleración del carro. Bueno, y después, ¿qué tenemos acá? En el eje, vamos a ver, fíjense, en el eje vertical, que es el eje X positivo para abajo, fíjense, yo puse peso C positivo menos tensión es MC por ACM, ¿sí? O sea, la aceleración de C respecto del carro. La aceleración de C respecto al carro, como bien dijimos recién,
en módulo es igual a la aceleración de A respecto del carro, porque tenemos una soga, están vinculados por una soga inextensible, ¿no? Como no se extiende, no se estira la soga, no es un elástico, las dos aceleraciones tienen el mismo valor en módulo, no en dirección, ¿no? Y después, ¿qué tenemos? Fíjense, en el eje horizontal tenemos la normal, ¿sí? Menos la FC asterisco igual a 0. ¿Por qué pongo 0 acá? ¿Por qué pongo 0 acá? Nos está moviendo el cuerpo. Hay una pregunta así tramposa. ¿El cuerpo no se está moviendo con el carro para la derecha? ¿Por qué estoy poniendo 0 acá? Pero respecto al sistema no inercial, lo quieto. Con respecto al, como dijo la compañera, muy bien, está perfecto lo que dijiste. Con respecto al sistema de referencia inercial, el observador en el eje vertical no ve que se mueva. Perdón, en el eje vertical sí, en el eje horizontal no ve que se mueva, al revés. En el eje horizontal no ve que se mueve, en el eje vertical sí se mueve. ¿Está bien? En el eje horizontal está quieto eso. Porque en el eje horizontal, ¿qué ve? Que el cuerpo no se mueve en el eje horizontal, se mueve en el eje vertical. Y la F asterisco es MC por AM. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un sistema de ecuaciones. Asumimos que la AM es conocida, la aceleración con que se mueve el carro es conocida, y lo que pedían calcular era la aceleración del cuerpo A, creo. A ver, vamos a ver qué pedían calcular. Vamos para atrás un toque y vemos un poco qué pedían calcular. Creo que la aceleración... la calcula el vector aceleración A. La aceleración del cuerpo B nos pide primero respecto del sistema de referencia no inercial, y en la parte C, fíjense, en la parte B dice, calculo el vector de aceleración del cuerpo C respecto a un sistema inercial fijo al suelo. O sea, en la parte C no zafo del sistema de referencia inercial. Nos piden calcular cuál es la aceleración de C respecto del piso. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cómo hacemos? Bueno, acá fíjense. La aceleración AM es un dato, ¿sí? Como aceleración AM es un dato, en general estos problemas, ¿cómo se resuelven? Ustedes que saben del CBC, o ustedes lo conocen bien del CBC. En general lo que se suele hacer es escribir todas las ecuaciones de movimiento donde está el eje donde está la aceleración, que en este caso la aceleración para los tres, en módulo, la aceleración es la misma, ¿está bien? El módulo A, B y C tienen la misma aceleración respecto del observador que está arriba del carro. Entonces, si hacemos eso en general, como hay pares de acción y reacción, hay cosas que se pueden llegar a cancelar. Por ejemplo, la fuerza AB es par de acción y reacción de la fuerza BA. Entonces, cuando yo sume estas tres ecuaciones, esto se va, por ejemplo. Después, las fuerzas de rozamiento las tengo que calcular, ¿no? Como mu por normal, ¿sí? Las fuerzas asterisco las tengo que calcular también. Después, la tensión, como es la misma soga, se va a cancelar. Entonces, si bien acá hay muchas incógnitas, cuando yo sumo hay varias cosas que se cancelan. Y me queda que la fuerza que impulsa, fíjense, la fuerza que impulsa el movimiento es el peso del cuerpo C. Y después tenemos todas fuerzas que se oponen a ese movimiento. La fuerza de rozamiento A, la fuerza de rozamiento B, la fuerza ficticia A y la fuerza ficticia B. ¿Y eso a qué es igual? Bueno, es igual a la suma de las masas, si sumo las masas acá, por la aceleración de cualquiera de los cuerpos. Entonces, bueno, acá es fácil despejar, ¿sí? La aceleración de AM, paso dividiendo las masas, ¿sí? En general, estos son datos, las masas eran dato, el mu era dato, la aceleración AM es un dato, la aceleración con que se mueve el carro es dato. Fíjense que ustedes, una variante de este problema que también se ha tomado en un examen, es decir, cuál es la aceleración que tiene que tener el carro para que
la aceleración mínima, la aceleración máxima que tiene que tener el carro para que no se muevan con respecto, estos cuerpos no se muevan con respecto al carro. Si me dicen eso, me están diciendo que esta aceleración es cero. Si no se mueven, acá tendré que usar el mu estático, voy a tomar el rozamiento máximo, y de acá podré despejar cuál es la aceleración que tiene que tener el carro para que no se desplacen. Es una variante del problema. Pero bueno, acá he calculado la aceleración que tiene el cuerpo B, ¿sí?, respecto al carro. Yo les pregunto, ¿cuál es la aceleración del cuerpo B? A ver, respecto a un observador parado en el piso. ¿Cómo hago? ¿Cuál es la aceleración de B respecto a un observador parado en el piso? 0. Parado en el piso, en la calle, ¿eh? No es la suma de las dos aceleraciones. ¿Cómo? No es la suma de las dos aceleraciones. Exactamente, es la suma vectorial de las dos aceleraciones. Fíjense, el cuerpo B se mueve con respecto al carro hacia la derecha, y el carro se mueve con respecto al observador que está en el piso, en la tierra, hacia la derecha. Entonces acá justo la suma es una suma vectorial, pero como los dos van en la misma dirección y sentido, la suma es directamente la suma de números. Pero en el caso del observador en el caso del punto C, del cuerpo C, fíjense, cuando yo paro un observador, en la última parte del problema me pedían cuál es la aceleración del cuerpo C respecto a un observador que está en el piso. Ahí tenemos la aceleración ACM, que es la que acabamos de calcular, y a esa le vamos a sumar la aceleración del carro, ¿sí? Esa suma de dos aceleraciones, la suma vectorial de esas dos aceleraciones, me da la aceleración de C, que podemos llamar, la aceleración de C es la aceleración de C respecto del piso. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? ¿Preguntas sobre este problema? Mis compañeros están preguntando en el chat si es válido que doblemos el eje X, digamos, para que coincida con los otros dos. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Sí, podemos considerar válido girar como el eje X, como habíamos hecho para el caso del cuerpo C. Como que cambiar los ejes. Sí, claro, por supuesto. Vos a los ejes le pones el nombre que quieras, ¿sí? O sea, yo puedo ponerle... o sea, yo planteo tirarme al cuerpo libre, ¿está bien? Entonces yo digo, tomo el eje X en el cuerpo A, lo tomo positivo para la derecha, en el cuerpo B pongo el mismo, y en el cuerpo C puedo poner el eje X para abajo, no hay problema. ¿Cuál sería el problema de hacer eso? No hay, entonces. Gracias. Bueno. Bueno. Vamos a hacer otro problemita. Este también... este me parece que está en la autoevaluación de dinámica. Bueno, no exactamente es una variante de este. Se ha tomado en un parcial también. Yo lo agregué el cuatrimestre pasado en la autoevaluación de dinámica. Fíjense, el problema dice así. Una rampa puede deslizar sin rozamiento. O sea, tenemos un plano inclinado acá. Este es un plano inclinado que desliza con respecto al piso sin rozamiento. O sea, por ejemplo, supongamos que el piso es no sé, es un colchón de aire o es una pista de hielo. O sea que tenemos acá este plano inclinado que está agarrado a esta soga. Supongamos que acá tenemos un cuerpo B que tiene densidad muy grande, supongo que es de plomo, un cuerpo B de plomo, y supongamos que este plano inclinado es de madera, ¿sí? Entonces, sobre la rampa se encuentra un cuerpo A que sí tiene rozamiento con la rampa. O sea, acá tenemos el cuerpo A que tiene rozamiento. Determinar la masa mínima del bloque B necesaria para mantener al bloque A en una posición fija respecto de la rampa. ¿Está bien? O sea, yo tengo ahora,
quiero determinar cuál es la masa mínima que tengo que poner acá para que este cuerpo quede fijo acá. ¿Por qué va a quedar fijo acá? Digamos, este cuerpo, ¿qué tiende a hacer? Si no estuviera la cuerda, ¿qué tiende a hacer este cuerpo? A caer. A caer por el plano inclinado. A caer por el plano inclinado. Puede llegar a no caer si tiene mucho rozamiento. ¿Está bien? ¿Sí? Puede llegar a no caer. Fíjense, yo no sé si ustedes se acuerdan eso, cómo era el asunto del rozamiento. ¿Se acuerdan de eso? ¿Con qué tenía que ver que caiga o que no caiga? Con la fuerza de rozamiento estático tendríamos que aplicar ahí. Claro, con la fuerza de rozamiento estático. No sé si este problema lo han hecho en el CBC. ¿Cuál es el ángulo del plano? ¿No es cierto? Si el ángulo es muy inclinado, va a caer, ¿sí? Entonces no sé si se acuerdan, hay un valor límite que es la tangente del ángulo del plano inclinado tiene que ser muy estático. Para ese valor, ustedes no sé si se acuerdan de eso, ¿lo tienen presente eso? Si la tangente de 30 es mayor a muy estático, entonces va a caer. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Sí? La tangente de 30, ¿tiene calculadora ahí? ¿Tangente de 30 pueden hacer? ¿Cuánto vale la tangente de 30? Uy, banca. ¿No tienen? 0,57. ¿Cuánto? 0,57. Claro, como la tangente de 30 es tan grande, es mayor que el muy estático, entonces esto va a caer, ¿sí? Entonces, cae, ¿está bien? Ahora, si el plano inclinado se acelera hacia la izquierda, ¿puede llegar a no caer? ¿Y por qué? Pensémoslo que pongo un observador sobre el plano inclinado. La fuerza ficticia iría en contra de la fuerza de rozamiento que hace que caiga. Muy bien. ¿Escucharon lo que dijo el compañero? Si yo pongo un observador arriba del plano inclinado, me aparece sobre A una fuerza ficticia que va hacia la derecha, porque esto se está acelerando hacia la izquierda, y eso, de alguna manera, esa fuerza ficticia hace que este cuerpo no se mueva hacia abajo. Eso es un poco el planteo del problema. Entonces, fíjense, ¿cómo hacemos este problema? El problema, digamos que tiene dos partes. Hay una parte que es bastante simple. Yo voy a suponer que el plano y A están fijos, ¿sí? Están unidos, forman parte de un solo cuerpo, pero con eso no voy a poder resolver el problema. Entonces, vamos a pensar en el cuerpo A, las fuerzas que están actuando. Fíjense, acá hice un diagrama de cuerpo libre. Tenemos la normal, tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos el peso. ¿Está bien? Tenemos el peso. Acá tenemos nuestras fuerzas, ¿sí? Tenemos nuestras fuerzas, fuerza de rozamiento, normal, peso. ¿Está bien eso? Tenemos aquí, de alguna manera, desde un observador inercial, cómo son las ecuaciones, ¿sí? Tenemos el peso, seno de alfa, menos la fuerza de rozamiento, es MA por A. Y bueno, acá tenemos el cálculo de la fuerza de rozamiento. Ahora, en la próxima transparencia, lo que vamos a hacer es plantear al cuerpo A y al plano todos juntos, y después vamos a plantear el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones para un observador que está fijo en el plano. Uy, Hola. Perdón. Bueno, entonces, yo asumo que no se está moviendo el A con respecto al plano. O sea que puedo suponer que forma parte de la misma masa. Entonces yo digo, bueno, acá tengo la tensión que está actuando sobre el plano, tengo la normal y tengo el peso. ¿Está bien? El peso, que es la suma
de las dos, de los dos cuerpos, ¿no? El peso de los dos cuerpos. ¿Mm? Después sobre el cuerpo B tengo la tensión y el peso de B. ¿Mm? Entonces, este planteo que voy a hacer es un planteo que no estoy aplicando nada del sistema de referencia no inercial. Digo, la tensión es igual. La tensión sería la única fuerza que está actuando en el eje horizontal, es igual a la suma de las masas por la aceleración. ¿Mm? Después tengo la normal menos la resta de los pesos es igual a 0. En el eje vertical, yo tomo un eje X positivo para abajo y tengo peso menos tensión, es M por A. ¿Mm? Ah, sí, Jorge dice no estás muteado. No sé quién es Jorge Facundo. Bueno. Perdón. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, este problema es un problema simple, por ahora. Por ahora es simple. ¿Por qué decimos que es simple? Porque estoy tomando a las dos masas juntas, ¿no es cierto? Entonces, ahora sumo estas dos ecuaciones y me queda, bueno, el peso, que es la fuerza impulsora, el peso de B, es igual a la suma de las masas por las aceleraciones, ¿no? Directamente. ¿Mm? Y acá me falta... Ah, me pedían calcular la masa de B. ¿Mm? La masa de B es esto. Acá lo que vemos es que la masa de B depende de la aceleración que tiene el plano. ¿Mm? O sea, depende de la aceleración del plano inclinado. O sea, que en principio no la puedo sacar. Me falta plantear una ecuación vinculada con el cuerpo A. Entonces, ahora cuando planteemos las ecuaciones para A, para el cuerpo A, vamos a usar un sistema de referencia no inercial. Fíjense. Hablamos sobre la rampa, que es un sistema de referencia no inercial. Si está en reposo respecto de la rampa, su aceleración es 0. ¿Mm? Y decimos, las fuerzas que están actuando debido a interacciones son estas, la fuerza de rozamiento, el peso, la normal. ¿Mm? Pero si me paro en la rampa, voy a tener que agregarle la fuerza F asterisco. ¿No? Y planteo ahora las ecuaciones. Digo, tengo el peso en el eje vertical, menos la fuerza de rozamiento. Perdón, en el eje vertical no. Voy a plantear una ecuación, voy a plantear las ecuaciones en el eje, voy a tomar este eje y voy a tomar este eje perpendicular. En total la aceleración es 0, entonces me queda el peso por el seno de alfa es esta componente del peso. A esto le voy a restar la fuerza de rozamiento y le voy a restar la componente de la fuerza F asterisco. Eso me da la masa por la aceleración es nula. Después en el eje perpendicular me queda la normal menos la componente del peso menos la componente de la F asterisco. Y también es 0. ¿No? Entonces, la suma de fuerzas para este observador que está parado sobre el plano inclinado es 0, porque la aceleración es 0. Y eso me permite sacar una ecuación, fíjense, acá podemos, bueno, vamos a reemplazar lo que es F asterisco. F asterisco es la masa por la aceleración del plano, ¿sí? De acá podemos sacar la normal del eje Y. Y después, bueno, podemos reemplazar lo que es la fuerza de rozamiento como mu estático por normal. Y bueno, de acá puedo sacar cuánto vale la aceleración de la rampa para que la fuerza de rozamiento tenga el máximo valor posible. El máximo valor posible de la fuerza de rozamiento es mu estático por normal. Es una cuestión matemática lo que queda por hacer acá. A ver, Lautaro me pregunta, ¿es el mismo ángulo para el peso y para F? Sí, porque fíjate que acá te das cuenta que este ángulo de aquí, es igual que este, ¿no? Porque es la misma recta oblicua con la horizontal, ¿no? Este ángulo de acá es 30.
Y además, ustedes esto ya lo conocen del ciclo básico, ¿no? Cuando la proyección de la normal con el peso tiene el ángulo de 30. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? Planteando, fíjense, en este problema, ¿cómo lo hemos resuelto? Nos paramos en un sistema de referencia no inercial para decir que la aceleración de este cuerpo respecto al ese sistema de referencia no inercial es nula. ¿Está bien? O sea, porque no se mueve, está quieto. Eso simplificó mucho las cuentas. ¿Sí? Ahora, el hecho de estar en un sistema de referencia no inercial hace que tengamos que agregar esta fuerza ficticia, F asterisco, hacia la derecha. Entonces, teniendo en cuenta la aceleración de la rampa, ahora la hemos calculado y vamos a la ecuación que habíamos hecho antes con la aceleración de la rampa. Fíjense, si yo conozco la aceleración de la rampa, vengo acá y saco la masa mínima que tiene que tener el cuerpo para que no se caiga. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la masa mínima. ¿Qué pasa si yo le pongo más masa a este cuerpo? ¿Qué va a pasar? Se va a caer, o sea, como que el cuerpo A va a bajar. Yo le agrego más. Va a tender a bajar. Si yo le agrego, a ver, lo que impulsa esto es la masa de B. Yo calculo la masa de B. Si yo le agrego más masa a B, ¿no? Le pongo más masa a B, ¿qué es lo que cambia acá? ¿Qué es lo que cambia acá? La aceleración. A ver, matemáticamente aunque sea, díganmelo. ¿Qué es lo que cambia? Si yo le agrego más masa, ¿qué es lo que va a pasar? La aceleración del plano va a aumentar. Y entonces, ¿qué es lo que cambia acá? La fuerza ficticia. La fuerza ficticia empieza a crecer. Muy bien, empieza a crecer. Entonces, puede pasar que la fuerza ficticia sea tan grande, si crece mucho, ¿qué va a pasar con este cuerpo A? Puede llegar a ascender. Puede llegar a ascender, exactamente. Puede llegar a ascender. Entonces, cuando la fuerza ficticia empiece a crecer, va a haber un momento que esto va a tender a subir. Y la fuerza de rozamiento va a tender a cambiar el sentido. Entonces, hay una masa mínima para la cual este cuerpo no cae, en la cual el rozamiento va para arriba, y va a haber una masa máxima para la cual este cuerpo tampoco se mueva, pero su fuerza de rozamiento va a ir para abajo. Entonces hay un rango de valores para la masa B. Si la masa de B es muy chiquita, la fuerza de F asterisco es muy chiquita y entonces esto cae. Hay un valor en el cual la fuerza de rozamiento, la fuerza asterisco compensa de alguna manera la fuerza, la componente del peso, que es la masa que acabamos de calcular, pero si yo sigo incrementando la masa, la sigo aumentando, la F asterisco sigue aumentando, porque aumenta la aceleración. Y entonces llega un punto en el cual hay un valor máximo de masa que yo puedo poner, que es aquel donde la fuerza de rozamiento va para abajo. ¿Está bien? Si yo le agrego más masa, va a empezar a moverse para arriba, increíblemente. Se empieza a mover para arriba. ¿Pero por qué se mueve para arriba? Porque, claro, porque está muy acelerado. Ustedes piensan que yo tiro de eso. Si yo tiro muy fuerte de eso, una aceleración muy grande, bueno, claramente el cuerpo va... No, claramente no es tan claro, pero bueno, pueden llegar a intuir que esto va a empezar a subir. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Entendieron eso? Sí, quedó claro. Bueno, me alegro. Igual, a ver, yo lo que digo es, nosotros estamos haciendo estas clases así a distancia y yo trato de no... Acá tenemos distintas discusiones que son con Mario en particular que nos enriquecen, porque me parece muy bueno lo que hace Mario de desarrollar, ¿no es cierto?, sobre papel o sobre una pantalla, para que ustedes vayan entendiendo las cuentas. Me parece excelente. Yo quiero darlo así porque a mí me queda la sensación que doy más cosas y que podemos discutir más conceptos. Así que tenemos una discusión con Mario, ¿no?
de cómo damos las cosas. Bueno, una consulta. Entonces, ¿a partir de qué masa podría comenzar a subir? Bueno, ¿cómo la calculás esa masa? Lo que tenés que hacer es plantear lo mismo, pero ahora la fuerza de rozamiento va para abajo, o sea, haces el mismo planteo que hice yo acá, la fuerza de rozamiento va para abajo, calculás una aceleración que te va a dar más grande que la que calculamos recién. Seguramente sabés cómo te va a dar la aceleración. Tenés que cambiar el signo acá al mu estático y cambiar el signo acá. Cambiás estos dos signos, ¿sí? Y de ahí vas a sacar la aceleración máxima que puede tener sin que se mueva para arriba. Entonces, con esta aceleración máxima vas a la fórmula que vimos antes y vas a sacar la masa máxima. Si pones más masa de B, va a subir. ¿Está claro, Macarena? Bueno, para terminar la clase de hoy, les quiero contar algo que no entra como tema de evaluación ni como ejercicio de la guía, pero me parece interesante, que básicamente son los sistemas rotantes, ¿no? Cuando yo tengo un sistema de referencia... Bueno, no sé si tienen alguna pregunta del problema anterior. ¿Quedó claro el problema anterior? Sí, quedó claro. Buenísimo. Sí. Igual, a ver, ustedes analícenlo, yo el video lo voy a subir, están todas las cuentas hechas, analícenlo, me van a preguntar, no hay problema. Quería contarles una cosa que es muy vistosa. Yo les hice ver unos videos complementarios, de un tema que se llama aceleración de Coriolis. No sé si lo han podido ver, pero ahora les muestro uno, tenemos un poquito de tiempo para mostrar uno. Lo que quiero contarles es que cuando tenemos un sistema de referencia que rota, y tenemos un cuerpo sobre el sistema de referencia, ya sabemos, ya lo dijimos cuando hablábamos péndulo cónico, ¿no es cierto?, que sobre ese sistema, como está rotando, está acelerado. Es un movimiento circular, entonces claramente tenemos aceleración centrípeta. Entonces yo tengo un cuerpo apoyado, si yo tengo un cuerpo apoyado, acá, por ejemplo, sobre el sistema rotante, voy a tener ya dijimos, la fuerza centrífuga, ¿sí?, que va hacia afuera del movimiento, ¿no? Es un poco como les contaba hace un par de clases atrás, mi perro, que va sentado en el asiento de atrás, ¿no? Y en la curva, el tipo, de alguna manera, compensa la fuerza centrífuga inclinándose para adentro. En serio, hace eso el perro, hace así, yo lo veo y me río. Se compensa, claro, porque está la fuerza centrífuga que lo tira para afuera. Bueno, entonces tenemos la fuerza centrífuga, perdón, acá me pasé de página. Entonces, la aceleración centrípeta es una aceleración que produce esta fuerza ficticia que llamamos fuerza centrífuga. Eso es bastante intuitivo darse cuenta de eso. Entonces decimos, todo observador en un sistema rotante tiene una aceleración centrípeta respecto a un sistema de referencia inercial, por lo tanto su fuerza inercial o ficticia se llama fuerza centrífuga. Es común denominar aceleración centrífuga a menos la aceleración centrípeta. Ustedes van a ver en algunos libros que a menos la aceleración centrípeta se lo llama aceleración centrífuga, que bueno, es un poco escribir la fuerza centrífuga, que es m por la aceleración centrífuga. Pero lo interesante es que si el cuerpo está en un sistema rotante, ¿sí?, y se mueve, aparece otra aceleración o aparece otra fuerza, que es la que se llama fuerza de Coriolis. Esta fuerza de Coriolis tiene papel importante, es un poco lo que está explicado acá, ¿no? Tiene un papel importante en desplazamiento de masas de aire o de agua en la superficie de la Tierra. La Tierra es un sistema rotante. La Tierra es un sistema rotante. Si yo tengo un objeto que se está moviendo sobre la superficie de la Tierra, va a aparecer esta fuerza ficticia que se llama fuerza de Coriolis, o aceleración de Coriolis también, que depende de la velocidad, ¿no? O sea, es una fuerza ficticia distinta a la fuerza centrífuga. Fíjense, la fuerza de Coriolis, esto no lo vamos a mostrar de dónde sale, porque no tiene mucho sentido hacer la cuenta,
Depende de la velocidad angular con que está girando el sistema rotante y depende de la velocidad con que se mueva el objeto. Por ejemplo, cuando yo tengo un proyectil tirado, ¿no? sobre la superficie de la Tierra, ese proyectil experimenta la fuerza de Coriolis. De hecho, hay una anécdota muy conocida de la Segunda Guerra Mundial. O sea, primero, la aceleración de Coriolis tiene un sentido en el hemisferio norte y un sentido distinto en el hemisferio sur. Porque en el hemisferio norte, por ejemplo, la velocidad angular tiene un sentido, digámosle, saliente, y en el hemisferio sur tiene un sentido contrario. Entonces, la fuerza de Coriolis tiene sentido distinto en el norte, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Entonces, obviamente, en la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que se tiran proyectiles, balas y cañonazos, en el hemisferio norte, donde se produce esencialmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tenían una corrección. Los cañones tenían una corrección por el efecto Coriolis, ¿no? El efecto de Coriolis. Que ahora lo explico con eso que tenemos ahí. En el hemisferio sur, el efecto es contrario. Entonces, no sé si escucharon una anécdota de un barco, no sé si un acorazado, no sé cómo se llaman esos barcos re grosos de Alemania, que fue escapando, cuando iban perdiendo la guerra, fue escapando hacia el hemisferio sur. Y hubo una batalla que se llamó, creo que la batalla del Río de la Plata, donde lo cercaron, cerca del Río de la Plata, varios barcos, no sé si ingleses o norteamericanos, y no le podían dar, porque tenían el problema del efecto Coriolis. Se tuvieron que acercar un montón para evitar, claro, ellos tenían los cañones calibrados para el hemisferio norte. En el hemisferio sur el efecto era contrario, entonces era peor tener esa corrección de Coriolis. La aceleración de Coriolis básicamente se puede entender acá. Fíjense, no sé si hay una pregunta de esto que les cuento. Vamos a explicar un poquito la aceleración de Coriolis, a qué viene. Fíjense esto. Piensen que yo tengo acá un cañón y acá tengo unas pantallas de papel. Está bien, tengo unas pantallas de papel, ¿no? Supongamos que esta plataforma no rota. Si yo tiro un cañonazo, bueno, claramente el cañón va a pasar por el medio de las superficies de papel, ¿no? Rompe en el medio. Ahora, ¿qué pasa si empieza a rotar? Bueno, si empieza a rotar, sale la bala del cañón, pero bueno, si esto rotó, se movió, digamos, en el sentido antihorario, visto desde arriba, entonces pega un poquito más abajo la bala, pega un poquito más abajo la bala, ¿está bien? Pega un poquito más abajo, y en la pantalla de abajo pega todavía más abajo, Entonces, la trayectoria que tiene desde un observador que está arriba de la plataforma, la trayectoria que tiene la bala no es una línea recta, es una línea oblicua, ¿está bien? Es una línea oblicua. Ese efecto de Coriolis es lo que realmente vemos. Si yo pudiera ver la trayectoria de una bala de cañón, ¿no? Disparado en la superficie de la Tierra, voy a ver que la bala de cañón no va en línea recta. Tiene un efecto oblicuo. Es este efecto. Esto se llama aceleración de Coriolis. ¿Alguna pregunta? Obviamente, ¿de qué depende la fuerza de Coriolis? Bueno, depende de qué tan rápido rote nuestro sistema rotante y depende de la velocidad con que se mueva el objeto. El efecto es notorio en algunas cuestiones, o sea, por ejemplo, en un tiro libre, en una cancha de fútbol no es muy notorio. Es más importante el efecto debido a la rotación por una cuestión más que nada de fluidodinámica, ¿no? Cuando rota la pelota, cuando todo el mundo sabe que cuando uno le pega con efecto a la pelota, ¿no? Si la hace rotar a la pelota, ¿sí? Como dijo Pasarela en algún momento, en la altura la pelota no dobla. No sé si alguna vez escucharon eso. La pelota no dobla en la altura. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la presión es más chica. Entonces el efecto de rotación hace que las fuerzas en la altura sea menor. Pero eso no tiene que ver con la aceleración de Coriolis. Es una cuestión del fluido del aire.
Claro, es lo que se llama efecto Magnus. Muy bien, Walter. Ese efecto de la pelota que doble, cuando uno le pega por efecto, tiene que ver con eso. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer para terminar es mostrar el video. Para los que no lo vieron, quiero mostrarle uno de los videos, que es el del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, que es muy lindo. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta que me surgió del ejercicio anterior, antes de ver Claro. los videos? Sí. ¿El cuerpo A literalmente puede subir o es que en realidad tiende a quedarse quieto y la plataforma desliza por debajo? Bueno, está bien. En realidad lo que va a pasar, la plataforma desliza por debajo, está bien lo que decís, pero está subiendo. ¿Sí? Está subiendo. Va a subir. Si la aceleración es muy grande, va a subir. Evidentemente. No, bueno, pero a ver, si se mueve para arriba, se mueve. Vos físicamente ves que se está moviendo. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Sí, entiendo. Me había surgido esa duda porque, digo, capaz el cuerpo tiende a quedarse ahí y en realidad lo que desliza es el de abajo. O sea, la altura va a ser mayor. La altura va a ser mayor. ¿Eh? Si la masa M es muy grande, ¿sí? Entiendo, buenísimo, gracias. Bueno, vamos a ver, vamos a compartir el video, uno de los videos, después ustedes podrán ver los otros. Los videos están acá, para la gente porque creo que no todos. A ver, estos son los videos que les pasé para mostrar, si quieren, saquen una foto. Digamos, no todos creo que están en nuestro curso, pero bueno, quiero mostrarles el primero de estos videos. Voy a dejar de compartir esto y vamos a presentar, a ver, vamos a presentar, uy, ¿dónde lo tengo? Acá. A ver. Tengo que venir acá. Ah, no. Ahí está. Bueno, voy a ver si se ve el video. Ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces pongo el video este, que es muy lindo. Es del Departamento de Física del MIT. A ver, para presentarlo tengo que venir acá. A ver. Acá. No sé si se escucha. Bueno, en realidad, ¿lo están viendo ahí, el video? ¿O no se ve? Sí, sí. Sí, se ve. Bueno, fíjense, los chicos están tirando la pelota y no están rotando, ¿está bien? Entonces pueden tirar la pelota perfectamente. Bueno, ahora van a rotar. Miren, parece que la tirada a propósito de costado, ¿no? Fíjense. No la pueden agarrar, se la tira el compañero, pero claro, ¿qué ocurrió? El compañero está en una posición. Bueno, vamos a mirarlo. Cuando sale la pelota, mientras se está desplazando, el compañero va rotando. Ese es el problema. Fíjense. El movimiento de la pelota es recto, pero el compañero rota. Entonces, fíjense, miren ahí la trayectoria. Es una línea recta, está perfecto. Pero el compañero se fue desplazando. Esto es aceleración de Coriolis, ¿sí? Es distinto a la fuerza centrífuga. Fíjense. Desde un punto de vista de un observador que está arriba de la plataforma, el movimiento no es recto, es un movimiento curvo. Desde un punto de vista de un observador que está en un sistema inercial, es un movimiento recto. Bueno, acá no sé si se ve muy bien el video porque hay un problema de... La ven muy cortada las imágenes, ¿no? Pues yo la estoy mirando en lo que ven ustedes y se ve muy cortado. ¿Ven que es un movimiento oblicuo?
Si rota para un lado, la aceleración de Coriolis va para un lado, y si rota para el otro, va para el otro lado. Eso es lo que pasa en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Fíjense, ahí se abrió hacia la derecha. Bueno, ahí lo que están haciendo es tratando de compensar, ¿no? El efecto Coriolis. Esa es la manera de compensar. Eso es lo que haría un cañón si le quiere pegar a un barco que está a una cierta distancia. Compensa el efecto Coriolis tirándolo de costado, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Bueno, vamos a parar esto. ¿Alguna pregunta? A ver cómo paro esto, tengo que venir acá. A ver, me voy a cambiar acá. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Esto de Coriolis, no hay problemas en la guía y no se toma. Pero me parece, es un tema muy interesante para darlo. Es muy lindo. Sí se va a tomar, obviamente, fuerza centrífuga, ¿no? Que es la aceleración, digamos, es la fuerza ficticia que tiene un sistema rotante. La fuerza de Coriolis, la aceleración de Coriolis aparece si además está rotando y se está desplazando, cuando hay velocidad. O sea, por eso es importante, por ejemplo, en los vientos, en las mareas, que tenemos desplazamientos, aparecen estas fuerzas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, ¿tienen alguna duda? Yo tengo una consulta, pero no tiene que ver con esto, sino tiene que ver con lo que dijo al principio del trabajo de laboratorio. Dale. En algún momento del día de hoy le van a realizar una modificación. Eso es lo que nos dijo. Sí, pero mirá que es menor, es una modificación menor. No es una cosa muy... Lo que pasa es que nos íbamos a reunir ayer con Federico para terminar de definir algunas cosas y no pudimos reunirnos al final. Entonces hoy nos reunimos a la tarde y Federico tiene unas modificaciones, pero son menores. O sea, si ustedes empezaron a hacerlo, el laboratorio, lo pueden hacer, no hay problema. Igual acuérdense, me parece que la fecha de vencimiento no era fin de octubre del laboratorio, creo que sí, ¿no? Creo que es el 30, creo. Está bien. Creo que mañana, está bien, creo que mañana está el vencimiento de la autoevaluación y del problema de cinemática, ¿no? Sí. Está bien, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, cerramos aquí y le aviso a Mario que terminé, así pueden empezar a las 11 con la clase de él. ¿Listo? ¿No hay más dudas? Muchas gracias. No, de nada. Nos vemos, profe. Profe, una Sí. consulta. Ponele, si quiere, deje de grabar, porque es el bueno. movimiento armónico. Sí. Decime.